Continuamos en Soluciones. Leemos rápidamente ya los comentarios que nos están llegando a través de la cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Hoy utilizamos el hashtag o la etiqueta Soluciones Ordenanzas. Dice Freddy Parada, las alcaldías generalmente cumplen a medias las ordenanzas municipales, alegando poco presupuesto. Pregunto rápido, ¿es realmente el poco presupuesto un argumento para no hacer cumplir una ordenanza? No, mira, una cosa que te quería aclarar sobre todo con el tema de las ordenanzas. Las ordenanzas ordenan todo, no es solamente la convivencia, sino ordenan todo. ¿Qué materias ordenan? Por ejemplo, desde el punto de vista administrativo, a través de las ordenanzas se regula la Contraloría, el esquema de licitaciones para que el municipio contrate, el sistema de pensiones, de jubilaciones de los empleados públicos municipales, etcétera. Esas son ordenanzas que tienen que ver con el tema administrativo. Pero hay unas ordenanzas que tienen que ver con el tema impositivo. No existe un impuesto si no hay una ordenanza que lo cree. Es decir, no existe ningún impuesto que no tenga una ley que lo cree. Los municipios tienen autonomía financiera y tributaria. Los municipios pueden crear tributos y todo eso se crea a través de ordenanzas. Para sostenerse, además, claro, para tener un ingreso extra que permite el desarrollo de la municipalidad. Exactamente. Entonces, hay muchísimos impuestos municipales de todo tipo, desde espectáculos públicos que se van a hacer, impuestos por propaganda, todas las vallas que uno ve en la ciudad, publicidad, toda esa publicidad paga impuestos municipales, la patente de industria y comercio, los inmuebles urbanos que son conocidos como el derecho de frente. Exacto. Todos esos son impuestos municipales que crea el municipio para tener recursos propios. En los ingresos que tiene el municipio, buena parte de sus ingresos vienen del situado constitucional. ¿Qué es el situado constitucional? Los ingresos que recibe la nación, que son básicamente por concepto de petróleo, impuestos sobre la renta. El gobierno nacional tiene que distribuir un porcentaje a los estados y los estados a los municipios de acuerdo con la población que tiene cada municipio. Pero entonces los municipios reciben esos ingresos que le vienen del gobierno nacional, pero además crean impuestos dentro del municipio para generar recursos propios y entonces desarrollar las áreas que son de su competencia. Además hay ordenanzas de servicios públicos. Todas las policías municipales se crean a partir de una ordenanza. La ordenanza es la que crea las policías municipales, por ejemplo, ordenanzas para administrar los cementerios, ordenanzas para administrar los espacios públicos. Todo eso requiere ordenanzas para su regulación, de manera que bueno, las ordenanzas al final terminan organizando todo lo que es la vida en el municipio. Hay una ordenanza sumamente importante, que es la ordenanza de presupuesto, que se aprueba una vez al año. En esa ordenanza de presupuesto se establece, tiene dos partes esa ordenanza. Una es el presupuesto de ingresos. Ahí se establecen, se estiman los ingresos que va a recibir el municipio durante el año. Es decir, ahí se estima lo que va a recibir por situado constitucional y lo que va a recibir por cada uno de los impuestos municipales. Una vez que se tiene la cantidad de ingresos que va a tener el municipio en ese año, entonces ese es el presupuesto de gastos, que forman parte los dos de la ordenanza de presupuesto. El presupuesto de gastos entonces se estima cómo se van a gastar esos recursos que van a ingresar. Cuánto se va a gastar en personal, cuánto se va a gastar en policía, en educación, cuánto se va a gastar en mantenimiento de áreas verdes, etc. Esa ordenanza es fundamental porque esa ordenanza es la que hace la planificación del municipio. Claro. ¿Qué creo yo que pasa en los municipios en Venezuela? Que no hay planificación. Es decir, un gobierno municipal tiene que empezar la gestión planificando el municipio con una visión integral. ¿Cuál es la vocación del municipio? ¿Dónde el municipio se puede desarrollar? ¿Qué potencial tiene el municipio además para generar ingresos para poder desarrollar una política? Un objetivo clave de un municipio es desarrollar actividad económica para poder tener los recursos necesarios para poder prestar los servicios públicos que tiene que prestar el municipio. Eso requiere planificación, eso requiere tener una visión del municipio y es una visión de desarrollo. ¿Cuál es el potencial que tiene cada uno de los municipios para desarrollarse de manera que podamos mejorar la calidad de vida de sus habitantes? Eso es lo que falta desarrollar en Venezuela, porque además el régimen municipal es muy estricto, es muy rígido. El régimen municipal establece que todos los municipios son iguales. Tienen un alcalde, tienen unos concejales, es decir, la organización es muy rígida. Hay otros países como España, y en Estados Unidos también ocurre, donde no hay donde la estructura no es rígida, sino que de repente hay una comunidad pequeña que se organiza y se da un gobierno con características distintas a esta, sin un alcalde, sin un personal pagado, sin un contralor, sin toda esa estructura burocrática, pero de repente hay una comunidad pequeña que dice, bueno, nosotros tenemos un problema puntual que debemos administrar en comunidad, se organiza la comunidad y eligen unas autoridades que muchas veces son ad honorem, que no cobran, sino simplemente es como que eliges una asociación de vecinos, pero para un ámbito territorial un poco más grande, y entonces tú vas desarrollando
un esquema de organización local que tiene mucho más que ver con las realidades de las comunidades y no con una ley que escribieron ahí un esquema rígido que no se aplica a todos los espacios. Están divorciadas, ya un poco tomando esto en cuenta, la mayoría de las asociaciones vecinales, consejos comunales, de las municipalidades, de la localidad, con estos representantes del pueblo frente al consejo municipal. ¿Hay un divorcio allí? ¿O sí se ve en Venezuela, en cualquier municipio, ese trabajo pues bien de la mano entre unos y otros? Mira, en ciertos municipios sí el Consejo Comunal se ha funcionado. ¿Cómo no? Claro que sí. Han ayudado bastante. En Los Naranjos tenemos nosotros 3 consejos, consejos comunal fundados. Y con eso nosotros trabajamos. Si no funcionó, no seguimos trabajando con eso. Por ciertas cosas que pasaron y entonces hay que renovarlo otra vez. Pero yo opino que los consejos que están ya fundados deberían de hacerlo más fácil para el ciudadano, porque como tiene tantas cosas, entonces lo que me dicen a mí no, a mí me da flojera hacerlo. Pero ¿cuál es la relación en términos generales entre estas organizaciones civiles, las asociaciones de vecinos, los consejos comunales en general, con los concejales del municipio de Latillo, por ejemplo, en su caso? ¿Es una relación cercana? Es decir, ¿sí hay esa conexión que debería existir para que, en efecto, la función del concejal se cumpla a cabalidad como representante y como demandante de esas carencias del ciudadano? Mira, nosotros trabajamos bastante con el Consejo Municipal, bastante, y nos resulta bastante eso. Lo que pasa que es una cosa que cuando el Consejo Municipal dicta ya como deben de ser las cosas, cuando nosotros pedimos para que nos pidan a nosotros las cosas, cuando las piden, se tranca en la alcaldía. Ahí se trancan y no nos dan respuesta para eso. El Consejo Municipal lo pasa y la alcaldía lo tranca. Entonces no tenemos respuesta de esas peticiones. De eso vamos a hablar ya un poquito más adelante. También nos comenta por acá por el Twitter Freddy Parada, dice: Soluciones Ordenanzas, la única ordenanza que cumplen las alcaldías son las multas de tránsito apoyados en sus policías, dice él por aquí. O Dalcet nos dice: todos los concejales deberían tener vergüenza y renunciar, nadie sabe quiénes son o qué hacen, dice ella. Bueno, nosotros sí sabemos quiénes son el municipal. Allí me quería detener porque esto de darse a conocer o de conocer quiénes son los representantes de una comunidad determinada ante el Consejo Municipal, ¿a quién le compete? ¿Solamente al concejal? Mira, yo creo que esto es un esfuerzo compartido. Yo creo que la comunidad tiene que participar, tiene que tener mucha más iniciativa. Para desarrollar los gobiernos municipales hace falta la comunidad que participe y que se organice. Y la verdad es que la comunidad muchas veces es apática frente a los gobiernos municipales. Aquí se dan las dos cosas. También se dan concejales que en lugar de cumplir con su función de concejales, limitan su actividad a actividades ¿cómo lo califico? Es decir, tú ves concejales dedicados a vacunar perros, a hacer bailoterapias, a hacer actividades de calle, promocionándose políticamente en lugar de desarrollar al municipio. Es decir, muchas veces tú vas a las sesiones de los consejos municipales y no se están discutiendo los grandes temas, las políticas del municipio que tienen que desarrollarse para que el municipio pueda crecer. ¿Privan intereses personales entonces sobre los colectivos? Más la actividad política que la actividad propia de gestión pública. Y como te digo, se dan las dos cosas. Parte, creo yo, del problema es esa estructura rígida que tenemos en municipios. Si nosotros tuviéramos una estructura más flexible donde las comunidades se pudieran organizar y pudieran participar, sería mucho mejor. Hay mecanismos, por cierto, de participación de la gente que son muy buenos, novedosos, que vinieron con la Constitución del 99 y con todos los cambios que hubo, con esta retórica de democracia participativa que al final no ha sido tal. Es decir, yo tengo muchas críticas, me gusta el concepto de la democracia participativa, pero la verdad es que la aplicación ha sido muy pobre. Pero los consejos locales de planificación pública son un instrumento muy bueno, que es la participación de la comunidad organizada en la gestión pública. Lo que pasa es que eso también termina
tergiversándose y terminan los Sí. consejos locales de planificación, como lo puede testificar todas las asociaciones de vecinos, terminan secuestradas Sí. por los alcaldes. En lugar de ser un instrumento donde el alcalde abra la participación de las comunidades, terminan tratando de controlarlo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Mira, hay intereses políticos, entonces se tranca, hay intereses personales también, trancan también. En el Consejo Municipal de nosotros, en el Hatillo, te digo que ellos para mí son fabulosos porque trabajan. Hay 3 que no están a favor de uno, pero bueno, eso es otro tema. Ahora, ¿a dónde nos lleva todo esto? Este secuestro del que ustedes hablan. No camina la petición que hacen la ciudadanía, nosotros los ciudadanos. Y no mejora la Y no comunidad, mejora la en términos comunidad. generales. Exacto. Hay muchos otros comentarios, por ejemplo, por acá pregunta el ingeniero Reyes Manusa. Dice Pedro Pablo Fernández, ¿cómo podemos solucionar estos problemas? ¿Qué programas de ayuda existen? De eso justamente vamos a hablar al regreso de esta pausa. Quédense con nosotros.